This computer. Ya, ahí estoy. Discúlpenme. Se está grabando la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, este libro es fundamental. Yo lo vengo dejando a mis alumnos, sobre todo de carreras que tienen que ver con creatividad, porque la verdad es que ayuda muchísimo a destapar la cabeza, sobre todo a nivel creativo. Still Like an Artist, Roba como un artista, es un libro que nos dice que es bien válido copiar, ¿no? No tanto como robar una idea, ¿no? Sino más bien inspirarme en otras cosas, ¿no? Y este es una invitación precisamente a ver y a tener mejores referentes para ser mejores artistas. Entonces, este es un poquito como la base también de este curso que vamos a ver, porque al final del día, como vamos a estar observando, la historia del arte no es otra cosa más que literalmente una robadera de ideas, ¿no? Y no tiene que ver más que con la evolución de la humanidad. Entonces, justo vamos a entrarnos en un análisis muy por encimita, que quede muy claro, no estoy tratando de ser ni preciso en fechas, ni preciso tampoco en obras de arte, sino más bien vamos a entender el fenómeno de la historia del arte en un conjunto de creación humana, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante para que nadie esté esperando que esto va a ser así como muy académico. No, no, la verdad es que de entrada no soy un profesor académico, siempre estas son mis clases, ¿no? Estas son como charlas que además procuro que mis alumnos tengan más el entendimiento que datos muy concretos. Si quieren datos concretos, pues ahí está Google, ¿no? Y yo les voy a pasar una bibliografía de las obras, sin duda, pero no es, insisto, mi área de especialidad. Insisto, recordemos que yo soy diseñador gráfico y tengo una maestría en comunicación y tengo un doctorado en letras. Entonces, justo eso lo que me ayuda es a llevarlos por una historia del arte bien diferente, porque precisamente vamos a ver cómo el arte ha ido evolucionando a la par del desarrollo tecnológico, pero que vamos contando básicamente las mismas historias una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene una duda antes de empezar? No, todo muy bien. Bien planteamiento, bien planteado. Bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Insisto, esta es una historia del arte sumamente resumida y que además carece de rigor académico. Entonces, en ese sentido, eh, si alguien tiene alguna duda, lo podemos inclusive consultar, porque esa es la enorme ventaja de estar dando clases en línea, porque podemos echarnos una consulta de inmediato en Internet. Entonces, no duden, si alguien quiere profundizar en algo, interrúmpanme, ¿no? Y hacemos la búsqueda de inmediato y ahí profundizamos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, vámonos. Entonces, vamos a plantear la historia del arte, bueno, pues como una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Justo la historia es eso, ¿no? Cuando volteamos, es una serie de sucesos que van en secuencia. Y eso para mí va a ser esta historia del arte que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y esta historia la vamos a plantear justo en nuestra historia, porque al final del día, acuérdense que arte tiene que ver con cultura y cultura, bueno, pues es lo que nos rodea. Nosotros al final del día venimos de una cultura que es una línea de tiempo, precisamente con los griegos y los romanos, ¿no? Ahorita es justo lo que vamos a estar hablando. Entonces, esta es una historia del arte clásico y se le llama clásico porque, ahorita lo vamos a ver, tanto los griegos como los romanos dejaron tantas cosas tan bien hechas que se convierten en un referente para todos nosotros a pesar del paso del tiempo. Entonces, si entendemos que la historia es una línea de tiempo, entonces si ponemos al año 1 en el centro, ¿no? Vamos a entender que para nosotros como cultura la figura de Jesucristo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque venimos de la tradición romana.
Y acuérdense que, bueno, pues el Vaticano está en Roma. Entonces, al final del día, la figura de Jesucristo domina en nuestra cultura. Ojo, voy a ser muy claro con este punto. Voy a hablar de Jesucristo en términos de una, de una figura muy representada en el arte, y yo en lo particular soy muy dado a hablar de manera muy liberal acerca de la figura de Cristo y sobre todo acerca de la figura de la Iglesia Católica. Soy un gran crítico de la Iglesia Católica, pero lo vamos a ver dentro del contexto del arte. Entonces, por favor, les suplico que no metamos aquí temas de creencias, ¿no? Porque no me voy a estar metiendo con cosas de religión, pero es importante hablar de, por ejemplo, de la figura de Jesucristo, sobre todo como un rockstar en el arte, ¿no? O sea, es una de esas figuras cuya historia nos ha apasionado como seres humanos y le hemos contado una y otra vez, al grado que al día siguen sacando películas de la historia de Cristo, siguen habiendo, hoy por hoy la inteligencia artificial está haciendo cosas con la figura de Cristo, en fin, es una historia que nos aparece sumamente apetecible, y la verdad es que le hemos venido contando desde entonces. Entonces, como es una figura central, sobre todo en esta cultura, vamos a entender que él está en el justo en el centro, ¿no? En el origen de todo, sobre todo del calendario. Entonces, antes de Cristo, no va a ser justo el periodo donde vamos a estar ubicando a los griegos y a los romanos. Después viene la figura de Cristo y ya posteriormente donde estamos nosotros, pero al final del día es un hilo conductor. Entonces, si nos echamos 1000 años antes de Cristo, es justo donde vamos a estar ubicando estos periodos, ¿no? De qué vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de Grecia y de Roma, que son antecedentes de Cristo. Inclusive recuerden que la figura de Cristo aparece en el Imperio Romano, pues la misma historia de Cristo pues es muerto por Poncio Pilato, pues que era parte de los romanos. Entonces, recordemos que Roma tiene este gran avance, ¿no? En toda Europa, tiene una penetración en toda Europa, hasta llegar inclusive pues a Israel, ¿no? O sea, la expansión del Imperio Romano es impresionante, ¿no? Lo que los romanos lograron construir fue brutal, al grado que crecieron como un imperio exacerbado. Entonces, ahí es donde aparece la figura de Cristo y cobra una viralidad importantísima en el Imperio Romano. Entonces, de ahí no es casual que, insisto, el Vaticano se encuentre en Roma. Pues el mismo Roma es la continuación del Imperio Romano. El Papa es la continuación del emperador romano en más de un sentido, y ahorita lo vamos a ver. Pero justo esto nos vincula, no a nosotros como, por ejemplo, como mexicanos, nos vincula directamente con estas historias, porque bueno, pues al final del día no nada más tiene que ver con las creencias, ¿no? Que predominan. Por ejemplo, México es un país netamente católico, entonces la creencia principal, bueno, pues tiene que ver con ellos, pero también tiene que ver con la parte del arte, ¿no? Pues, oye, la figura de Cristo la vemos en todos lados, entonces eso es importantísimo, pero la figura de Cristo no podía existir pues si no tuviera estos antecedentes. Y acuérdense que todo es un robadero de historias, es lo que yo le llamo un matanga, dijo la changa, ¿no? Entonces, es un robadero de historias que alguien vio algo, le gustó, me encanta, ahora cómo lo hago mejor. Y esa es la historia del arte, y ahorita es lo que vamos a ver. Entonces, insisto, si nos echamos 1000 añitos antes de la aparición del Cristo, ¿no? Vamos a entrar a la antigua Grecia. Y es justo ahí donde vamos a ubicar este periodo de la historia del arte que vamos a hablar en esta sesión. Y este es bien importante porque aquí es donde se mezclan dos periodos importantes en la historia, que son los griegos y los romanos, ¿no? En una mezcla que son lo que llamamos lo greco-romano, y que al final del día se han convertido en clásicos. ¿Qué es un clásico? No es otra cosa más que un referente, ¿no? Literalmente, perdón, soy súper mal hablado. Estos güeyes lo hacían tan bien, que literalmente todo mundo volteamos a ver a los romanos y a los griegos y decíamos, no mames, güey, o sea, hay que volver
a ellos una y otra vez porque son un referente. De ahí la palabra clásico, porque están clasificados como un referente. Y esta parte es importantísimo porque, ojo, son los que iniciaron toda esta gran trayectoria de la historia del arte clásico, por eso tiene que ver con grecorromano, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? No vamos a hablar de arte árabe, no vamos a hablar de arte chino, vamos a hablar de arte grecorromano y cómo nos llega hasta nosotros. Por eso les decía yo cuando anunciaba yo este curso, que nos va a ayudar a entender nuestro día a día, porque al final del día nosotros somos resultado directo de esto, ¿no? Que estamos hablando. Nosotros somos resultado directo de Grecia y de Roma. En más de un sentido, nuestra cultura está completamente inmersa, ¿no? En todo lo que ellos dejaron como referente. No nada más estamos hablando de arte, sino estamos hablando, insisto, de todo lo que nos rodea, ¿no? Sus dioses, por ejemplo, pues fueron súper importantes y al día de hoy, ¿no? Son tan importantes que siguen teniendo validez en nuestro día a día, ¿no? No nada más por ejemplo, ahorita vamos a hablar del calendario, ¿no? Sino también en las historias que contamos, porque acuérdense que el arte, ¿no? Va a ser contar las mismas historias una y otra vez, pero de mejor manera porque tenemos mejor tecnología. Entonces, de Grecia y de Roma, ¿no? Tenemos, insisto, el tema, por ejemplo, de los dioses. A mí me da mucha risa porque hace poco justo fui con Rodo a ver películas de Marvel, ¿no? Marvel, esto que son los superhéroes, ¿no? Que salen en los cómics, pero al final del día, ¿no? Están utilizando las mismas mitologías de los grecorromanos, ¿no? Justo fuimos a ver Thor, ¿no? Y bueno, en Thor sale Hércules y hoy vamos a hablar muchísimo de Hércules y justo es precisamente ahí es donde nos damos cuenta cómo la influencia sigue estando presente en todos lados, ¿no? Pero también nos traen sus narrativas, ¿no? Su manera de hacer arte y sobre todo personajes relevantes. Pero ojo, es bien importante entender que nosotros somos descendientes directos de esta cultura, o sea, no nos lo podemos quitar de encima y por lo tanto se han convertido en nuestros referentes culturales. Nosotros regresamos a Grecia y a Roma una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, porque insisto, es como tocar la base, ¿no? Como decir, ay, aquí todo está bien, ¿no? Aquí llego y toco y aquí me quedo y estoy a toda madre. Entonces, eso pasa mucho con la cultura grecorromana, ¿no? Se convierten en estos referentes culturales que acuérdense, tiene que ver, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Fíjense, el calendario que tenemos, por ejemplo, tenemos julio y agosto, pues que son emperadores romanos, ¿sabes? Los mismos días, los nombres de los días tiene que ver con la cultura grecorromana. Acuérdate, Sunday está hablando del día del sol, ¿no? Que son estos, pues estas referencias al paganismo grecorromano. Estamos hablando, por ejemplo, de lunes, pues es el día de la luna. Martes, pues es el día de Marte, y Marte es uno de los dioses griegos, el dios de la guerra. ¿Saben? O sea, literalmente todo lo que nos rodea, los nombres de los planetas, los días de la semana, el calendario, todo tiene una influencia grecorromana. Por el otro lado, nuestro idioma, ¿no? El español, pues no es otra cosa más que una derivación del mismo latín. Acuérdense que el Imperio Romano crece tanto que después en la Edad Media se fragmenta y empiezan a salir los idiomas, ¿no? Pero todos vienen del latín, son las lenguas romances. De ahí sale el alemán, de ahí sale el francés, de ahí sale el inglés y de ahí sale el español y de ahí sale también el portugués, Rodo. ¿No? Porque acuérdense, el Imperio Romano cubre toda Europa, ¿no? Que cuando se fragmenta salen estas pequeñas tribus que empiezan a hablar como sus pequeños diálogos. Y pues evidentemente, pues los españoles, pues son directamente los que llegaron a México y nosotros somos descendientes, ahí es donde nos vinculamos. Entonces, nuestro mismo idioma tiene todo que ver con la cultura romana.
Luego, el arte, bueno, pues todo lo que nos rodea tiene que ver con lo grecorromano, y ahorita justo lo vamos a ver, van a ver unas cosas sorprendentes que dices, no puede ser, y es que sí, literalmente nos encanta tanto, ¿no? Estos clásicos, que regresamos a ellos una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, por ejemplo, este es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero fíjense, esta es un poco la concepción que tenemos del arte grecorromano, ¿no? Y esta es una concepción que evidentemente no es la que prevalecía en la época, porque ojo, lo que estamos viendo nosotros es, ay, pues sí está padrísima esta Venus de Milo, ¿no? ¿Ya viste? No, qué bien esculpida está, pero qué onda con esos brazos que le faltan, ¿no? Y ese color del mármol, ¿no? Pues qué bonita está la estatua, ¿no? Pero la realidad es que esta estatua no fue así, ¿no? Hay que entender la historia del arte, ¿no? En los momentos en los que se daba, ¿no? Los romanos y los griegos hacían sus estatuas completas para empezar, ¿no? Entonces esta estatua tenía brazos, ¿no? Cuando fue creada. Y por el otro lado estaba colores, ¿no? Y esa parte es importantísima. Lo que pasa es que, acuérdense que pues los pigmentos que se utilizaban en la época, pues si les da el sol, pues se van desvaneciendo. Pasa mucho si ustedes tienen una foto al sol, ¿no? Seguramente tienen ahí en casa una foto que le da continuamente el sol, pues se va desvaneciendo, se va, pues se va perdiendo con la luz del sol, pues es el mismo efecto, ¿no? Es lo mismo que pasa. Acuérdense que aquí vamos a estar hablando mucho de tecnología. Y en esta época, pues la tecnología que había, pues es lo que hay en la naturaleza. Olvídense aquí de que bota, estos güeyes hubieran ¿cómo se llama? De grabado, ¿no? De técnicas importantes de impresión. Olvídense de que supieran de cualquier cosa. O sea, literalmente, ¿qué es lo que tenían a la mano? Tierra, ¿no? Entonces, con la tierra hacían polvito, ¿no? Y ese polvito le ponían, pues, ¿qué tengo a la mano? Pues tengo un charquito, y entonces ya hice lodito, y entonces con lodito pinto, literalmente, ¿no? O sea, es la tecnología de la época. Entonces, de la misma manera, para sacar los pigmentos, pues, ¿qué tengo a la mano? Pues tengo unas plantas, y entonces, pues, saco estas plantas, y entonces las machaco, y entonces ya tengo cierto color, y entonces con esto los pinto, ¿sabes? Entonces, acuérdense, hay que entender el arte de acuerdo a la circunstancia en la que fue creada, ¿no? Y por el otro lado, pues no es como que estas estatuas estuvieran en un museo, ¿no? Estas eran sobre todo arte utilitario. Vamos a ver que muchas de las grandes obras de arte que consideramos como gran arte, ¿no? En términos generales, no es otra cosa más que arte utilitario. ¿Y a qué me refiero con arte utilitario? Que hubo un patrón que dijo, oye, quiero esto, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo más cercano a lo que tenemos hoy a un publicista o un diseñador gráfico. Que llegue un cliente y que te diga, oye, quiero que me hagas un anuncio de Coca-Cola y te voy a pagar mucha lana para que la Coca-Cola se vea de poca madre, ¿no? Lore, tú sabes de esto, tú sabes de publicidad, tú sabes los millones, ¿no? Que hay detrás de una gráfica de Coca-Cola. O sea, no es de que yo agarre mi iPhone y le tome una pinche foto ahí a la lata y ya la suba. Claro, la tecnología de hoy ya me lo permite hacer, pero justo cuando nosotros éramos publicistas, ¿no? Pues se necesitaba una cámara súper especial para que tuviera una magnitud de grano, que se viera impecable la lata y que los colores se vieran perfectos, porque Coca-Cola se tiene que ver bien. Y como es Coca-Cola, tengo muchos millones de pesos, ¿no? Para contratar a la mejor campaña de publicidad y que no me la haga el primer chaqueto que lo haga por ahí. Eso mismo sucede acá, ¿no? El arte utilitario, ¿no? Es tener a un Leonardo da Vinci que sí, claro, es uno de los más grandes genios de nuestro tiempo, perdón, de la humanidad, no de nuestro tiempo, qué estupidez dije, de la humanidad, pero hay que entender que Leonardo da Vinci fue el gran creador de su tiempo, pues porque tenía unos mecenas que le pagaban la renta. O sea, ¿qué hubiera pasado si Leonardo, en vez de estar pintando a la Mona Lisa por 11 años, ¿no? Hubiera tenido que salir a pastear vacas para sacar, para pagar la renta, ¿sabes? Entonces hay que entender que el arte en más de un sentido es utilitario, insisto, había un rey que me decía, píntame, ¿no? Pues entonces ya tengo el retrato de Felipe el Hermoso.
¿no? O había un emperador que decía, hazme un retrato. Ah, pues entonces ya tenemos una estatua del emperador, ¿no? O pues la Iglesia Católica, oye, pues píntame al Cristo, ¿no? Ah, pues por eso tenemos tantas historias de Cristo. Entonces, acuérdense, el arte en términos generales, hasta hace relativamente bien poco, siempre fue utilitario. Esto es, siempre había alguien que pagaba para que se hiciera ese arte. La parte de la expresión del artista no se da sino hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando ya llega, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Que ya hace a un lado, ¿no? A muchos artistas que se contrataban para, oye, hazme un retrato, yo soy el rey, quiero que me hagas un retrato hermoso de mí mismo. Pues ya, pues qué hueva pintarte si ahora te puedo tomar una foto impecable, ¿sabes? Entonces la tecnología lo que hace es desplaza mucho el tema del realismo y lo que hace es que los artistas empiecen a explorar por su propia cuenta. Oye, pues ya no voy a ser realista, entonces voy a ser más experimental. Pero bueno, ya llegaremos allá. En Grecia y en Roma, insisto, se convierten en estos referentes, ¿no? Que vemos una y otra vez, ¿no? Y pensamos, oye, de los griegos, pues nada más hacían vasijas. No, la realidad es que no. Eh, También hay que entender que mucho del arte que hoy por hoy entendemos como gran arte es que en realidad es que es lo que queda. ¿No? Por ejemplo, estas vasijas se han mantenido porque la tecnología con las que están hechas han permitido que se mantengan intactas y que no se desmoronen o que no se pierda el grabado y por lo tanto se han mantenido. No ha pasado así con la pintura griega, por ejemplo. No hay muchos vestigios de la pintura griega, aunque justo hoy podemos saber que la pintura griega era súper avanzada, súper realista. Y esa es una de las cosas que a mí me vuelve loco, ¿no? La misma pintura griega era cuasi perfecta, ¿no? Al grado de representar al ser humano, ¿no? Con unas dimensiones impresionantes y con un realismo estúpidamente desarrollado. El problema es que, insisto, no hay vestigios de eso, porque, insisto, pintaban y normalmente pintaban pues al aire libre, ¿no? Porque acuérdense, esto no estamos hablando de que estuvieran en un libro, ¿no? Aquí no hay libros, ¿no? Aquí hay una pared en un templo, ah, pues échate este fresco, y acuérdense, se llama fresco, ¿no? Porque se hacía con técnicas, ¿no? Que, oye, pues estoy poniendo aquí el yeso para la pared, pues órale, compadre, apúrate a pintar para que se quede impregnada la pintura en la pared, ¿de acuerdo? Pero precisamente con el paso del tiempo y si le da el sol, pues se han perdido mucho más bien casi toda la obra visual de los griegos. Las únicas pocas representaciones que nos quedan son estas vasijas, pero justo vamos a ver que esto no es el arte griego, ¿no? Sobre todo, pues los griegos hicieron mucho más, ¿no? Que este tipo de cosas. Acuérdense, lo que nosotros consideramos como arte greco-romano, en realidad es lo que ha quedado, ¿no? Lo que ha sobrevivido, ¿no? Al paso del tiempo o precisamente ¿cómo se llama? A las intemperie, a la intemperie, así de sencillo. Entonces, si esto estaba bien guardado, ¿no? Pues evidentemente se conserva y por lo tanto, pues podemos seguirlo admirando. Es lo que sucede en los museos. Porque en los museos están las grandes obras de arte, ¿no? Están en unas condiciones impecables, pues para que no les dé el sol, ¿no? Precisamente, y que se conserven, ¿no? Pero si tú sacas la Mona Lisa, ¿no? Y la pones al sol, pues en 3 años ya no es la Mona Lisa, ¿no? Queda un cachito de Mona Lisa y eso es lo que sucede con la mayoría del arte, sobre todo que se hizo de manera urbana, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Eso no se ha conservado porque literalmente no estaban las condiciones. Entonces, pero por ejemplo, sí tenemos muchas referencias de sus esculturas, ¿no? Las cuales aquí vamos a poder ver, hay un desarrollo sobre todo de la figura humana, un comprendimiento de la anatomía que es excepcional, sobre todo para 2000 años antes de Cristo, ¿no? 1000 años antes de Cristo. Entonces, justo esto se convierten en estos grandes referentes, ¿no? Porque lo que vamos a ver aquí, ¿no? Es que ¿no? Esta cultura grecorromana, pues se convierten en estas
grandes referencias. Fíjense, esta estatua es casi perfecta, ¿no? Y está hecho en mármol. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? El problema que debe haber sido hacer una estatua de esta magnitud, ¿no? Sobre todo con la tecnología de la época. Y entonces, como estaban tan bien hechas, pues se convierten en un precedente, ¿no? Y se convierten en un clásico que hay que estar regresando una y otra vez. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. También dejaron todo lo que, todas las bases del derecho, de la política, de la psicología, de todas las cosas que... Mucho de nuestra cultura está basado ahí, ¿estás de acuerdo? Ahorita voy a extender un poquito eso que estás diciendo, pero sí, tienes toda la razón, pues el derecho romano, pues es la base pues simplemente del derecho. Los abogados, pues tienen que estudiar derecho romano para poderlo saber, entonces tienes toda la razón. Así es, bueno. Muy y bien. Psicología, no digas, también, ¿no? También, ¿verdad? Claro, porque además viene aparte del tema de Platón y precisamente de los grandes filósofos, ¿no? Inclusive las matemáticas, pues no, todo Pitágoras y demás, pues viene de ahí. Entonces, literalmente, nuestra cultura está completamente inmersa, aunque ya no la veamos, porque, por ejemplo, pues yo ahorita, yo abro mi celular, ¿no? Y le abro y saco mi calculadora, ¿no? Y ya siento que ya, pero esto, el que yo tenga una calculadora en mi mano, pues tiene que ver con los griegos, ¿no? Que dijeron, no, que se pusieron a hacer sumas y restas, ¿no? Y lo dejaron como clásico, precisamente. Y la música. Coincido. La música Y ahorita justo que como dices, vamos a ver, son tan importantes que la historia de la humanidad es regresar a ellos una y otra vez, ¿no? Y por eso va a haber un periodo que se llama Renacimiento, porque van a renacer precisamente esto después de la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, en fin, entonces, justo regresamos a nuestra línea de tiempo para, esto solamente es la introducción, ¿eh? Todavía no estoy entrando de lleno al curso, nada más estoy poniendo como dónde estamos parados. Ahora, si regresamos a nuestra línea de tiempo, ¿no? Vamos a entender que, insisto, del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Y hasta el año 500, ¿no? Es esta época clásica, ¿no? Hasta el año 500 después de Cristo. Porque acuérdense que Cristo no cobra popularidad, sino hasta después. O sea, sí, si bien está él en el siglo I, en el año 1, no, pues él no cobra popularidad sino hasta muchos siglos después, ¿no? Después de que inclusive el imperio adopta la religión católica como la religión oficial. Entonces eso pues lleva su tiempo. Y acuérdense, en ese entonces el tiempo corre de manera mucho más lenta a como corre ahorita, ¿no? Ahorita a mí me vuela la cabeza cómo los avances tecnológicos aparecen a la semana, ya no en meses, ya no en años, sino a la semana, lo cual, insisto, la tecnología está volando, ¿no? Pero antes, pues el tiempo pasaba pues muy lento, esa es la realidad, ¿no? Querida Vero, muchos saludos, qué bueno que te incorporas. Estamos hablando un poquito de la importancia de Grecia y de Roma en nuestra cultura. Entonces, justo, insisto, la figura de Cristo aparece en el Imperio Romano y se tarda sus buenos años en esparcirse como un virus, ¿no? Porque, insisto, se convierte en la iglesia oficial del imperio, pero va a ser hasta el año 500 que vamos a entender la Edad Media, ¿ok? Y la Edad Media se va a llevar más o menos, insisto, no es rigor académico, por favor, no lo estoy poniendo así, nada más estoy contextualizando, ¿no? Más o menos nos vamos a ir del año 500 después de Cristo hasta 1400. Son 900 años de lo que se llama la Edad Media, ¿no? Y esta es una Edad Media que es muy interesante porque, ojo, aquí hay un cambio total, aquí hay un rompimiento particularmente con Roma, ¿no? Aquí es la caída del Imperio Romano, acuérdense, esta consolidación tan grande que se dio de Roma, pues como todo tiene que caer, ¿no? Entonces, cuando cae, es la Iglesia Católica la que agarra los vestigios del Imperio Romano, ¿no? Y empieza a tratar de crear su propio imperio, ¿no? Un imperio
pues a partir, basado en la religión. Entonces, justo es la iglesia romana la que se esparce hasta el año 1400 en la Edad Media, y justo en la Edad Media es donde vamos a ver cómo hay, insisto, un rompimiento con Roma, porque ya no hay estas cuestiones de los viejos dioses, ¿no? De los romanos o de los griegos, sino que ahora, pues, lo que se representa, pues, es el Cristo, ¿no? Pues es la nueva historia, la que hay que contar, ¿no? Y que además que hay que esparcir por todo el imperio. Entonces, aquí también el arte va a tener una función de comunicación, porque precisamente cuando cae Roma, ¿no? Y se desmorona en cachitos, ¿no? Insisto, la iglesia romana está queriendo convertir a todo el mundo, ¿no? Con el tema de la religión, ¿no? Y entonces la manera más fácil de comunicarlo es a través del arte. Entonces el arte se convierte en arte muy utilitario otra vez, ¿no? Porque aquí es la iglesia la que está pagando el arte, ¿no? Y hace que sea un arte que sea muy universal para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda entender, porque acuérdense, estamos contando la historia de Cristo. Entonces aquí no importa dónde estés, tú tienes que entender, ¿no? De qué se trata la historia. Entonces, precisamente en la Edad Media va a venir la consolidación del cristianismo a través del Imperio Romano. Insisto, agarra las bases del imperio, ¿no? Y las domina, y sobre eso construye todo lo que es la iglesia romana. Luego, a partir de 1400 viene un aparato que viene a revolucionar la historia de la humanidad, que se llama la imprenta. Aparece Gutenberg con su aparatito, ¿no? Que es una máquina que lo que hace es reproducir la información. Acuérdense, información es poder. Al día de hoy, información es poder. Es lo más importante. Entonces, si la gente no tenía acceso a información, pues está en la ignorancia. A través de la imprenta, lo que hizo es que ese poder, por ejemplo, que tenía, que era exclusivo de la iglesia, recordemos, por ejemplo, El nombre de la rosa, esta novela de Humberto Eco que después se hizo película con Sean Connery, ¿no? Donde acuérdense que la información la tenía muy resguardadita la iglesia, ¿no? Oye, no, este libro de la risa, acuérdense que era de Aristóteles, ¿no? Era un libro de la risa. No, no lo puedes ver porque te lo prohíbo, entonces inclusive hasta lo enveneno, entonces nada más unos cuantos lo pueden ver, aquí nada más los sacerdotes, solamente los monjes que están aquí en la abadía lo pueden ver, pero tú que eres pueblo no lo puedes ver. Entonces, justo es ahí donde se da la consolidación de las ideas cristianas, porque, insisto, es un tema de propaganda, ¿no? Es un tema de, no, este es el nuevo Dios, este es el que hay que adorar, entonces olvídate de lo demás. Entonces viene esta Edad Media, ¿no? Que en más de un sentido, pues echa un poquito atrás lo que habían hecho los griegos y los romanos. Sin embargo, insisto, con la llegada de la imprenta, ¿no? La gente dice, oye, espérate, están los griegos y están los romanos y están a toda madre, hay que retomarlos. Entonces los retoman y los empiezan a imprimir. Entonces la mayoría de los libros que se imprimen en Gutenberg, bueno, después de la Biblia, porque acuérdense, contamos las mismas historias una y otra vez. El primer libro que imprime Gutenberg es la Biblia, pero después pues se dan un antojo de locura, ¿no? A imprimir todo lo romano y todo lo griego, y ahí es donde precisamente viene la parte del Renacimiento, que ahorita vamos a hablar. Sin embargo, la Edad Media va a ser súper importante en el arte, porque precisamente como es la iglesia la que está a cargo, ¿no? Sobre todo el Papa en Roma, pues es el que tiene el poder, acuérdense, es el que tiene el dinero, ¿no? Pues empiezan a construir cosas mucho más interesantes, ¿no? Entonces aquí viene, por ejemplo, un periodo que se le llama el gótico, ¿no? Y el gótico es un rompimiento con lo Roma, ¿no? Con lo románico. Ahorita vamos a platicar de ello más extenso. Pero precisamente aquí, acuérdense, el movimiento medieval, ¿no? De arte es de rompimiento totalmente con lo establecido. Y acuérdense que aquí, pues, el superstar, el nuevo rockstar del arte, pues era Jesús y su historia. Entonces había que contarla una y otra vez, hasta que la gente se la aprendiera. Porque acuérdense, nosotros aprendemos a partir de la repetición, ¿no? Acuérdense cómo aprendimos las tablas de multiplicar, ¿no? Uno por uno, ¿sabes? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, si el arte también te repetía la misma historia, era más fácil que tú te quedaras con la idea.
Entonces, a partir de 1400 empieza lo que se le llama el Renacimiento, o en este caso, este periodo largo, ¿no? De 1400 a 1800, que se llama largo neoclasicismo, que ahorita lo vamos a entender. No me meto tanto en estos nombrecitos para no hacernos bolas, quiero más bien que entendamos el contexto. Entonces, hacia 1400, ¿no? Una vez que aparece Gutenberg con su imprenta, ¿no? Es este renacimiento. Se llama renacimiento porque están renaciendo a Grecia y a Roma, ¿no? Después de que hubo un sesgo ideológico por parte de la iglesia, ¿no? Pues todo el mundo dice, ay, no mames, pues sí está bien chido, pues vamos a regresar, insisto. Y entonces ahí es donde regresa Botticelli, por ejemplo, a hacer a la Venus, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces hay un regreso a todo lo grecorromano. Luego, hay otro rompimiento que se llama el barroco, ¿no? Porque además en el Renacimiento, pues todo es perfecto, porque todo es académico. Pues imagínate, Leonardo da Vinci, pues es el máster del Renacimiento. Entonces este güey, puta, medía todo y era todo perfecto, y si las proporciones y que la figura áurea y que no sé qué. Entonces, literalmente hizo que todo fuera como súper perfecto y los estándares eran demasiado elevados para el resto de los mortales. Entonces, el resto de los mortales dijeron, no, espérate, vamos a liberarnos un poquito de estas ataduras, y es que crean el barroco, y el barroco va a ser este movimiento que es, pues sí retomamos un poco de esto, pero un poco más libre, ¿no? Ahorita vamos a entender todo eso en este curso, de eso se trata. Y luego posteriormente, después de este rompimiento, ¿no? El barroco que dice, no, pues vamos a echar un poquito más de desmadre, ¿no? La gente dice, no, 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 vamos a regresar otra vez a lo clásico, ¿no? Regresamos a lo nuevo clásico, que es el neoclásico, que ya va a ser más o menos hacia 1700, ¿no? Y casi en plena Revolución Francesa y la Constitución de Estados Unidos. Esa parte va a ser muy importante. ¿Ok? Luego finalmente, bueno, es esto justo lo que estaba yo platicando, ¿no? A todos estos tres movimientos, ¿no? Que van de 1400 a 1800, lo vamos a conocer como el largo neoclasicismo. Y luego, para no hacernos bolas, acuérdense que ahí hacia 1700 está el neoclasicismo. Neoclasicismo lo que significa es nuevo clásico. ¿Por qué es nuevo clásico? Porque acuérdate, hay que robar como artista, still like an artist, o matanga dijo la changa, ¿no? Oye, hay que regresar a lo clásico. Este es el nuevo clásico, por eso se llama neoclásico. Entonces, literalmente, gente, para entender el arte y la historia del arte, hay que entender, primero que nada, que a la humanidad las historias nos importan. Nos importan muchísimo, nos importa muchísimo la historia de Jesucristo. Ah, que cómo nació, que cómo llegaron los Reyes Magos y que luego creció siendo un carpintero y que luego se desapareció y que luego 30 años después empezó a predicar y que mira cómo duplicó los peces y que mira que se le juntaron sus followers, ¿no? Pues porque era un rockstar, entonces empezó a tener followers, entonces empezó a jalar gente, ¿no? Pues entonces empezaron ¿sabes? Esa historia nos importa. Inclusive ahorita pues estamos entrando a periodo de Navidad y justo contamos la misma historia una y otra vez, ¿sabes? Digo, en este caso de México, insisto, porque somos predominantemente católicos, ¿no? Pero acuérdate, hay que entender que a los seres humanos las historias nos importan. Y eso es fundamental para entender la historia del arte, porque, ojo, esas historias que nos encantan generan códigos de representación. ¿A qué me refiero con códigos de representación? Es esa historia, por ejemplo, la historia de Cristo, la podríamos resumir en un símbolo que es la cruz. La cruz es un código de representación. La cruz representa pues todo el sufrimiento de Cristo y llegó al punto de su muerte, ¿sabes? Entonces ahí esa historia, ¿no? La cruz tiene un poder muy importante porque representa toda una historia. No es un símbolo ahí pitero que nos inventamos, es la conjunción de toda una historia que se resume en un código de representación. ¿A qué me refiero con código de representación? ¿Qué es esto? Es pregunta. Unos lentes. Fantástico. Muy bien. Cuéntame una historia con lentes. ¿De quién son estos lentes?
Puede ser el logo de una óptica. Puede ser el logo de una óptica, ¿no? Porque además justo lo estamos viendo ahorita, ¿no? Con el mundo en el que vivimos, donde la publicidad nos domina, ¿no? Ese es justo las imágenes que nos rodean, ¿no? Tienes tú una razón importante. Ahí puede ser un logo de una óptica, ¿no? ¿Qué más? Cuéntenme una historia. ¿De quién podrían ser estos lentes? Son redondos. ¿Quién usa lentes redondos? Harry Potter. Mira, fantástico. ¿Sabes? Fíjate, nada más con ponerle un rayito a unos lentes, ¿no? De inmediato ya estamos contando una historia, Harry Potter. Por eso les digo que las historias nos importan muchísimo. Y eso nos va a llevar a lo que hoy por hoy se llama desarrollo de personaje o character design. Rodo sabe mucho de eso porque es lo que va a estudiar. Entonces, precisamente es cómo representamos algo. Por ejemplo, ¿cómo es posible, y a mí esto me da mucha risa, que el Cristo, ¿no? Esté representado así al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, porque es un código de representación, ¿no? Evidentemente, este no es el Cristo, ¿no? Que existió en la realidad. Pues acuérdense, para empezar, el Cristo, pues tuvo que haber sido un tipo judío, ¿sabes? Con unas características judías, ¿no? De Medio Oriente, ni siquiera como los judíos europeos que hoy conocemos, sino como judío de Medio Oriente. Entonces, de ninguna manera podría ser este ente guapo, güero, ¿no? De pelo hermosísimo. Pero precisamente esto es un código de representación. Es el código de representación donde todo el mundo entendemos que es Cristo. Pero ojo, Cristo no fue representado así desde el principio. Esto que estamos viendo aquí es Cristo en la época de los romanos, ¿sabes? Así cuando empezaba ahí a contarse la narración de Cristo, ¿sabes? Cuando se empezaba ahí el boca en boca, porque acuérdate, ahí no había una cámara fotográfica para tomarle una foto a Cristo, pues no. Entonces tampoco había un güey ahí con una tablet, ¿no? Ay, voy a hacerle un sketch a Cristo, no, pues no, ¿sabes? Era boca en boca. No, y acuérdate, pues eran followers, y entonces, ay, pues este güey, acuérdate, cuando hacemos un teléfono descompuesto, ¿no? Cómo se va pasando una idea y se va distorsionando. Y eso es lo que sucede, ¿no? Porque, oye, ¿cómo era Cristo? No, pues era joven. No, pues era pastor. No, pues era esto. Y cada quien lo empezaba a representar de manera distinta. Entonces, por ejemplo, estas son de las primeras representaciones de Cristo, que no se parece en lo absoluto al personaje que hoy entendemos como Cristo. Y este de aquí también es Cristo y no se parece en lo absoluto al Cristo que entendemos al día de hoy. Entonces, insisto, hay que entender que las historias generan este código de representación que al final del día, a través de la repetición, de estar copiando una y otra vez lo mismo, es que se genera la historia del arte. Entonces, acuérdense, la Edad Media va a ser la consolidación del cristianismo a través del arte en términos generales. Entonces aquí en la Edad Media, después de los romanos y los griegos, la iglesia, que es el que está el poder, porque acuérdate, ahora el papa es el poderoso, entonces dice, ah, no, todo mundo me pinta a Cristo de esta manera, ¿sabes? Este es mi logo. Este es mi logo de Coca-Cola y nadie lo puede cambiar. Nadie se puede meter con el rojo de Coca-Cola. Nadie le puede cambiar el color. Entonces, todo mundo se me alinea y empiezan a representar al Cristo de la misma manera. Y si no me creen, otra vez, Matanga dijo la changa. Y fíjense, ahí viene la representación. Y es una y otra vez la misma idea. Una y otra vez la misma idea. Acuérdense, estamos en repetición. Y eso mismo se lleva al barroco, porque acuérdate, pues está, perdón, al Renacimiento, porque claro, pues ya, ay, el Cristo pues era güero, ¿no? Pues entonces ya hay un código de representación. Entonces Leonardo, el gran Leonardo, dice, ay, pues este va a ser mi Cristo. Y lo pinta de tal manera que todo el mundo dice, no, pues el Cristo de Leonardo, pues es el mero bueno, pues entonces todo el mundo vamos a seguir copiando a ese Cristo, porque acuérdate, todo el mundo copiamos lo mismo una y otra vez. Y aquí viene un caso que es a mí me parece fantástico, ¿no? Inclusive cuestiona mucho de lo que es el tema de la religión. ¿Por qué? Porque Leonardo pensé que era un genio. Y acuérdense, aparte de que era un genio, pues tenía dinero, porque para además le pagaban absolutamente todo, ¿no? Los Medici
Le decían, órale, padrino, tú date, ¿no? Ponte a inventar armas, ponte a inventar tarugadas, porque tú tienes lana, ¿no? Para estar inventando. Entonces Leonardo, que además era una pistola, pues se pone a inventar cosas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay algo bien interesante, porque acuérdense que posterior a la Edad Media, ¿no? Donde la gran historia, la historia de Cristo, ¿no? Pues justo los Medici le dicen, oye, pues qué onda, ¿por qué no te avientas una reliquia? Una reliquia que nos haga quedar bien a nosotros los Medici, ¿no? Y que nos haga quedar mejor con toda la sociedad de Florencia, porque acuérdense, Florencia era un centro muy importante de conocimiento en ese entonces, ¿no? Entonces Leonardo, pues que era una pistola, se pone a jugar con algo que es la cámara oscura, ¿no? Que después va a ser el inicio de la cámara fotográfica. Y entonces el tipo, ¿no? Que además era un genio, se medio toma una fotografía él mismo en una tela, ¿no? Y de repente llega con los Medici y dicen, ¡tarán! Ahí está el Cristo, cabrón. Es que neta, el Cristo se murió y se quedó impregnado aquí en la manta sagrada, carnal. Pero en realidad, gente, hay que entender que eso era arte pagado. La primera selfie. Exacto, el manto sagrado, ¿no? El famoso manto sagrado que nos lo vendieron así, no es otra cosa más que una selfie de Leonardo. ¿Sabes? Una selfie muy medieval, ¿no? Y que precisamente, acuérdense que la tecnología, si no la conoces, pues parece brujería, parece milagro. No, oye, no mames, esto no está pintado, cabrón. Esto seguro vino Dios y lo plasmó en el lienzo, carnal. No mames. Pues es como si ahorita yo me pongo a imprimir en una impresora 3D y te aparezco ahorita un zapato de la nada, ¿no? Y dices, ¡oh! Este güey está creando cosas de manera fantástica. Pues es lo mismo, ¿sabes? Es lo mismo. Imagínate Leonardo, que era un genio, cómo se burlaba de sus contemporáneos, porque, ojo, pues en ese entonces no había una, no es como que hubiera imágenes por todos lados. O sea, inclusive las imágenes estaban guardadas, por ejemplo, si el rey te la pedía, no, pues estaba guardada en el castillo del rey, no es como que estuviera exhibida en el museo. La gente no tenía acceso a las imágenes, ¿sabes? El mismo trabajo de Leonardo, pues estaba en la casa de los Medici, y pues si lo querías ver, pues tenías que entrar a la casa de los Medici, pues no es que estuvieran exhibidas para todos lados, ¿no? En el mejor de los casos había arte en las iglesias, pues de las iglesias era el mejor lugar para exhibir, era como un showroom, ¿no? De arte. Entonces, justo hay que entender que el arte, sobre todo en ese entonces, pues no estaba propagado. Entonces, por ejemplo, la gente llegaba y veía esto y se maravillaba porque decía, wow, es que no, o sea, en el mundo diario no hay estas imágenes. Hoy por hoy las imágenes, insisto, nos parecen banales porque los chavos, por ejemplo, al día de hoy reciben más de 10,000 imágenes al día. 10,000 imágenes al día. Y si no, pónganse a contar cuántas veces scrollean en su Instagram o cuántas veces scrollean en TikTok. ¿Sabes? La cantidad de imágenes que tenemos al día es poderosísima. Estas personas no veían una imagen nunca. ¿Sabes? O sea, para ver una imagen me tenía que desplazar a la iglesia, ¿no? A la catedral, ¿no? De Notre Dame para poder ver una obra de arte. No es que estuvieran en el día a día, ¿no? Entonces, si entendemos eso, ¿no? Vamos a entender este hilo conductor. Insisto, sigo estando en la introducción, ¿no? Todavía no entro al curso, todavía no entramos a los periodos. Entonces, acuérdense, estamos contando básicamente las mismas historias una y otra vez, porque nos apasionan. Las historias son súper importantes para la humanidad. Fíjense, aquí retomamos la historia de Cristo, ¿no? Y la contamos de otra manera, ¿no? De una mejor manera, de una mejor tecnología, ¿no? Entonces, oye, ya se descubrió esta iluminación, pues ahora voy a contar la misma historia, pero ahora lo voy a hacer mejor, porque esa es la historia del humano. Y, por ejemplo, la historia de Cristo, insisto, pues es poderosísima, porque además, pues hasta en estampitas existe, ¿no? O sea, si hay una personalidad rockstar en la cultura popular, pues es el Cristo, insisto, está en todos lados, insisto, pero fíjense el código de representación, es este güero, ¿no? Barbudo, guapetón, ¿no? Que lo vemos una y otra vez, porque, insisto, contamos las mismas historias una y otra vez, nada más que lo hacemos en mejores técnicas. Cuando llegó el cine, pues lo volvemos a contar la misma historia del cine, ¿sabes?
y se mejora el cine y volvemos a contar la misma historia. Y sale la inteligencia artificial y contamos la misma historia, ¿sabes? O sea, esa es la historia del arte, ¿no? Las historias nos apasionan. E insisto, contamos las mismas historias una y otra vez, aunque nos desviemos del original. Este sería el Cristo original. Qué interesante, ¿no? Esta sí es una representación realista del Cristo, ¿sabes? Y la de la izquierda es uno de esos pocos pinturas que quedan de la época que son como las más fidedignas, ¿no? A como debió haber sido el Cristo. Y ya con la inteligencia artificial ya se creó el retrato que ven ahí del lado derecho. Pero, insisto, eso es importante porque eso nos va a ayudar a entender, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? A mí me da mucha risa porque, insisto, pues esto no hace ningún sentido, porque vemos a este Cristo güero, barbudo, ¿no? Porque además es muy Leonardo, es Leonardo da Vinci literalmente, ¿no? Dando sus clases ahí y este meme a mí me da mucha hilaridad porque es eso, es la historia del arte, ¿no? Ahí estaba yo, el único caucásico de ojos azules en toda Jerusalén, ¿no? Porque bueno, pues así nos ha hecho el arte creer que es el Cristo. Entonces, insisto, ya para ir cerrando la introducción, ¿no? Y pasar a los grecorromanos, las historias nos importan, ¿no? Las historias, seguimos contando las mismas historias una y otra vez. Tolkien, ¿no? No se saca el Señor de los Anillos de la manga, ¿no? Viene completamente de la mitología, ¿no? Nórdica, o sea, es así de sencillo. Está retomando muchos de las mismas historias y no la vuelve a contar. Los Vengadores, fíjense, Thor, a mí que estamos hablando de él, ¿no? Pues no es otra cosa más que el mismo Dios Thor, ¿no? Que estaba también con Odín, ¿no? Con los nórdicos, y la volvemos a contar una y otra vez, nada más que ahora lo hacemos con mejor tecnología, y ahora se llama Marvel, ¿no? Y ahora vienen en un espectáculo gigantesco que es el cine, ¿no? Que además ahora viene vinculado de la comercialización. Star Wars, que es el gran mito de nuestro tiempo, así de sencillo, ¿no? Inclusive hay gente que se ha convertido a la religión Jedi, ¿no? Hablando de mitos, ¿no? Y por qué las historias nos encantan, ¿no? Esto no es cuestionable, o sea, hay gente que sigue el credo Jedi porque le encanta esta historia y lo hacen tan propio que los convierten en sus dioses, ¿no? Pero ojo, el mismo mito de Star Wars no es independiente y no es nuevo, es una copia de otras cosas. Es el monomito de Joseph Campbell, ¿no? George Lucas lo estudia a la perfección, ¿no? Y lo calca y pues crea Star Wars. Entonces, insisto, contamos las mismas historias una y otra vez, ¿no? Y demás. Fíjense, esta, por ejemplo, en la historia, hablando de historias, ¿no? Esta es otra historia que nos encanta, ¿no? Esta es la de Judith decapitando. Fíjense, esta es importante. En la época medieval, fíjense, aquí tenemos a Judith decapitando. Y luego un poquito más adelante, en el barroco, Judith decapitando. Y luego también Judith decapitando. Y luego Judith decapitando. Y luego Judith decapitando. Y luego Judith decapitando. Y luego Judith decapitando. ¿Sabes? O sea, es la misma historia una y otra vez, nada más que contada de manera distinta, ¿no? Porque nos encantan las historias. Otra historia fantástica que nos encanta retomar, y además esta a mí me voló la cabeza, ¿no? Es esta historia, es el juicio de París, el famoso juicio de París. ¿Y qué coños es eso, el juicio de París? Bueno, hablando de los grecorromanos, acuérdense, es la mitología, ¿no? Griega, ¿no? En lo particular, están, o hay una boda entre los dioses del Olimpo, ¿no? Y de repente a una diosa no la invitan a esa boda, que es la diosa de la discordia, ¿no? Es la diosa del odio. Entonces dice, híjole, como no me invitaron, pues voy a hacer una gandallez y voy a mandar una manzana de oro que va a traer una dedicatoria. Y la dedicatoria era para la más hermosa. Y entonces en la boda se convierte eso en no mames, pues yo soy la más hermosa.
No, pues yo soy la más hermosa. Pues yo soy la más hermosa, ¿no? Entonces, como todas las diosas empiezan a pelearse por la famosa manzana, entonces de repente llegan y le dicen a Paris, ¿no? Que Paris es uno de los personajes de la mitología. Le dicen, oye, compadre, pues tú decide quién es la más hermosa. Y él le da la manzana a Venus. Y esa historia la vemos repetida una y otra vez a lo largo de la historia, porque acuérdate, nos encanta copiar la misma historia, nada más que lo hacemos de manera mejor. Esto que están viendo es exactamente lo mismo, es el juicio de París, ¿de acuerdo? Ahí tiene la manzana en la mano París, ¿ya vieron? Es el que está del lado derecho, ¿no? Y ahí están las tres diosas ahí como discutiendo quién es la más hermosa. Pero eso mismo es esta misma historia contada de mejor técnica, ¿sabes? Ahí tenemos otra vez el juicio de París, ahí están las diosas madreándose por ver quién es la más hermosa, y ahí está París a punto de tomar la decisión. Y esa misma lo vemos otra vez, una y otra vez, insisto, porque nos encanta contar las mismas historias. Aquí esta vez, otra vez París, ¿no? Ahí lo vemos con la manzana, ahí están las tres diosas, ¿no? Discutiendo quién es la más hermosa. Y esa misma historia la vemos otra vez contada de manera distinta a través de los siglos, ¿no? Con mejores técnicas, con mejores tecnologías, con mejores composiciones. Y eso es lo que les digo, que a los seres humanos nos encanta contar las mismas historias una y otra vez, que si no es el Cristo, es Judith decapitando a Olofante, que si no es el juicio de París, aquí está otra vez el París. ¿Y qué creen? Este también es París. Lo acabamos de ver en la película ¿cómo se llama? De Troya. ¿Sabes? Este es el guapo de Orlando Bloom. Y es el mismo que sale en este cuadro. Porque, insisto, nos encanta contar la misma historia una y otra vez. Ahí está la manzana, fíjense cómo es el punto central de la composición, ¿no? Donde París se le está dando a Venus, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Quién es París? Pues es el que generó el desmadre en la guerra de Troya. París es el que le da precisamente la manzana a Venus y Venus le dice, ok, te voy a compensar y te voy a dar a la mujer más hermosa del mundo. Y entonces le da precisamente a Helena, Helena de Troya, la que genera el verdadero desmadre, ¿no? Donde los griegos, ¿no? Se van contra los troyanos y viene el tema del caballo de Troya, que insisto, nos encanta contar de la misma manera, esa es la misma historia, pero la contamos, ¿no? De mejores técnicas. Ahora ya tenemos cine, ¿no? Ahora ya tenemos a Brad Pitt, pues el que nos cuente la misma historia. Pero insisto, es la misma historia, pero contada de manera distinta. ¿Queda claro? Esa es la historia del arte, gente. Es impresionante. Acuérdense, las historias generan códigos de representación, que si la manzana dorada, ¿no? Y entonces ya hay un código de representación que yo puedo utilizar para contar la misma historia de manera distinta. Que si la decapitación de Judith, pues entonces ya genera un código de representación, en este caso, que si los lentes de Harry Potter. Entonces, acuérdense, las historias nos encantan porque generan códigos de representación que los utilizamos una y otra vez, pero de maneras distintas. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué creen? Es la manzana de París también. Ahí lo estamos viendo, está la manzana en manos de Venus y París está del lado derecho, pues dándole la manzana. Insisto, contamos las mismas historias una y otra vez. Fíjense, aquí está otra vez ahora en grabado. Y ahora, otra vez en pintura. Y ahora en arte grecolatino. Y ahora lo hacemos en volumen. Pero es la misma historia, es el misma escena, ¿no? París dándole la manzana entre las diosas. Y vean, esa es la historia del arte. Una copiadera, me gustó lo que hizo ese güey con el juicio de París. Yo lo voy a hacer mejor, ¿sabes? Y entonces esa es la historia del arte, una robadera de ideas, ¿no? Una y otra vez es lo mismo. Esto que están viendo, ¿qué creen que es? El juicio de París. Ahí está París sentadito la manzana y ahí están las diosas, ¿sabes? Esa parte es bien importante. ¿Queda claro? Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque aquí ya acaba la introducción a nuestro curso.
Ahorita entro ya de lleno a los grecorromanos, ¿de acuerdo? Y me lo echo rápido porque tampoco es tan extenso. Ahora, me es muy importante que quede claro cuáles son el arte. El arte, como lo consideramos, no es otra cosa más que son cosas de representación que además alguien pagó, ya sea un emperador, ¿no? Que digo, ay, hazme mi retrato, o un rey que dijo, también hazme mi retrato, o la iglesia que dijo, hazme el retrato del Cristo, ¿sabes? Y que alguien conservó, ¿no? Y que literalmente al día de hoy vamos y lo admiramos en un museo, ¿no? Pero eso que hoy consideramos como arte no estaba exhibido en un museo en su momento, ¿sabes? O sea, esa parte es fundamental entenderla, o sea, son cosas como cotidianas, ¿no? Entonces, hay que entender que el arte tiene un contexto y el contexto no es el mismo que nosotros le damos. Esa parte es fundamental. Queda clarísimo esa parte. Sí. ¿Alguna Sí. duda? No, ¿Alguna mentada de madre? ¿Vamos bien? Vamos. Bueno, entonces, nos echamos entonces a los griegos y a los romanos. Nos lo echamos rapidito, ¿de acuerdo? Esta era la parte extensa, pero ya para no aburrirlos ni tenerlos aquí mucho. Entonces, nada más para entender la importancia de los griegos y de los romanos, ¿no? En nuestra vida. Esta es de las únicas pinturas griegas que sobreviven, ¿de acuerdo? Acuérdense que ellos pintaban prácticamente en la calle, entonces por lo tanto el sol pues no guardó bien las pinturas. Entonces aquí lo que podemos ver es que había un tema súper realista en la pintura, ¿sabes? A pesar que está pintado en una pared, ¿no? Vemos ahí muy claramente unas figuras, además las proporciones están muy bien dadas. Vemos, por ejemplo, ahí claramente un carruaje, ¿no? Que está muy claro. Y esto es de lo poco que ha sobrevivido, ¿no? Y en términos generales hay que entender que por muchos siglos, ¿no? El arte que se hacía, pues se hacía prácticamente el que conservamos está, por ejemplo, en cuevas, ¿no? El arte rupestre que se queda es porque no le dio el sol, ¿no? O sea, porque mucho del arte que sí le dio el sol, pues ya no existe, evidentemente, ¿no? Pero justo el que sí se quedó adentro de las cuevas y en condiciones húmedas, pues es el que se ha preservado, por eso es que lo vemos, ¿no? Pero, por ejemplo, es un error entender a los griegos, por ejemplo, con este tipo de esculturas, porque evidentemente así no eran sus esculturas. Sus esculturas, insisto, eran algo mucho más colorido, ¿no? Que además con el paso del tiempo, pues se han ido perdiendo esa coloración y han quedado así. Pero hay que entender, insisto, que el arte grecorromano no era así definitivamente. Y eso tiene que ver porque mucho de la tecnología que había, pues era el pigmento. Y el pigmento, acuérdate, ¿qué es lo que tienes a la mano? Estos cabrones no tenían absolutamente nada más que, ¿qué había? Pues tierrita. Acuérdate, agarra tierrita y ponle lodito y ponte a pintar, padre. O hay una plantita que tiene medio colorcito, esa media la seco, ¿no? Entonces ya me da un pigmento. O hay un insecto, ¿no? Que me da ciertas coloraciones, pero eso es lo que da la tecnología. Entonces, los artistas se veían limitados a eso, no había más, ¿no? Pero fíjense, aquí es lo que les digo, de matanga dijo la changa, ¿no? Porque fíjense, esto es, la de la izquierda es una escultura del antiguo Egipto, ¿de acuerdo? Acuérdense que los griegos, ¿no? Tuvieron muchos encuentros con los egipcios, ¿no? En términos generales. Y entonces, fíjense cómo los mismos griegos empiezan a imitar, empiezan a copiar a los egipcios. Fíjense cómo la estatua del lado derecho es prácticamente la misma, es prácticamente la misma pose y el desarrollo de la figura es muy similar, nada más que está hecha con otra tecnología y además, acuérdense, la hacen mejor, porque no le voy a poner el gorrito del egipcio, pues yo no soy egipcio, mejor lo pongo más griego. Y ojo, eso da pie a que haya oye, está padre este tema de la escultura, ¿por qué no lo hago yo mejor? Y entonces empiezan a observar los griegos, y eso es fundamental en nuestra historia, porque los griegos lo que entendemos es la perfección de la observación del mundo natural. Entonces empiezan a observar, oye, las estatuas tienen que ser mejores y las empiezan a hacer cada vez mejor, al grado de llegar a casi una perfección absoluta. Vean nada más, ¿no? El manejo de anatomía que ya llegaban a tener.
que es casi, a mí me pasó, ¿no? Y mi mamá podrá dar fe de eso, es como la evolución de los juguetes, ¿no? Por ejemplo, en los 70s, cuando yo era chavito, las figuras de Star Wars eran como la de la izquierda, así fueron las primeras. Y lo que están viendo del lado derecho es una figura de acción también, no es una foto del actor, es un juguete que está hecho a la perfección. Vean el avance que ha habido en los juguetes en cosa de 30 años. Entonces, imagínense en 100 años lo que no habían hecho los griegos. Hay un avance brutal en sus esculturas. Vean las esculturas hacia el final, cuando ya están en su cúspide, ¿no? Vean nomás el nivel de perfección que tenían en su escultura. Y estamos hablando de mármol. Estamos hablando de una piedra durísima, que aquí había que agarrar a cincel y a madrazos para irla limpiando. Entonces, fíjense, el nivel de escultura es casi perfecto ya hasta esta época. Y ojo, aquí es donde empieza a ver el tema de la repetición. Aquí estamos viendo a Heracles, ¿no? ¿Quién es Heracles? Después lo vamos a conocer como Hércules, pero básicamente, acuérdense, es la misma historia una y otra vez. Entonces, Heracles, por ejemplo, aquí ya está teniendo sus 12 batallas, porque acuérdate, la mitología, ¿no? Le pone 12 luchas muy importantes a Hércules que tiene que superar, ¿de acuerdo? Pero fíjense, esa historia la vemos representada otra vez, una y otra vez en el arte, porque nos encanta contar la misma historia, insisto, una y otra vez. En cambio, fíjense, los griegos, ¿no? Pues vean nomás, ¿no? Cómo ya empiezan a contar su historia en una estatua, ¿no? De manera perfecta. Pero otra vez viene Matanga, dijo la changa, insisto, ¿no? Que ha llegado hasta nuestro tiempo. Nos encanta contar las mismas historias, pero lo hacemos de manera distinta. Este Hércules es este mismo Hércules que está en los cómics y es este mismo Hércules que está en esta portada y este es el mismo Hércules que salió en la película de Thor. Por eso les digo que, por ejemplo, Marvel, pues tiene un vínculo directo con los griegos. O sea, no es casual que aparezcan este tipo de personajes. Pero fíjense, esto es importante. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo que creen que tiene Hércules en sus manitas? En su manecita. ¿Qué creen que tiene? ¿Les digo? Las Sí. mismas manzanas doradas que utilizaba Paris en los otros cuadros que hemos visto. Es la misma manzana, lo cual vincula, ¿no? Esta estatua con todo lo que hemos visto de la manzana de París, del juicio de París, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, pero aquí los romanos hacen algo increíble, la ponen en la parte de atrás de la estatua, ¿no? La estatua tiene un frente y tiene un tras, lo cual hace que para que tú conozcas la historia, la tengas que ver en 360 grados. Si tú nada más la ves de un lado, no vas a ver nunca las manzanas. Y si no ves las manzanas, nunca la vas a vincular con la historia de Troya. Acuérdate, a los seres humanos nos encanta contar la misma historia, pero lo hacemos de manera distinta. Entonces, aquí los griegos, justo en esta perfección de la escultura, lo que están haciendo es justo poner el antecedente a todo lo que hoy es la realidad en 360, ¿no? Justo estamos en los albores de ya empezar a crear metauniversos. Nos vamos a empezar a poner estos gogles, ¿no? Donde vamos a poder ver todo que está en 360, para donde volteamos, ¿no? Es esa realidad. Y eso empezó con los griegos. Por eso son clásicos. E insisto, estos cuates trabajaban con cincel y martillo y a chingadazos empezaban a romper la piedra y le empezaban a pulir y le empezaban a dar como mayor forma, ¿saben? Pero en términos generales, esta era la tecnología. Pero lo hacían tan bien que se convirtieron en clásicos. Inclusive hasta su tecnología, al día de hoy la seguimos replicando. En los programas de diseño, Rodo entenderá esto, ¿no? Porque las herramientas que utilizamos no son las mismas herramientas que utilizaron estos güeyes, nada más que ahora son digitales. Entonces ahora utilizamos cinceles, pero digitales, utilizamos brochas digitales, ¿sabes? Todo eso es exactamente lo mismo, nada más que, acuérdate, hacemos lo mismo, pero lo hacemos con mejor tecnología. Y fíjense, esto les va a volar la cabeza. Vean esta estatua, que insisto, está rota, así no era la estatua original, ¿de acuerdo? Esta estatua, ahorita les digo quién es, pero fíjense qué maravilla. Después fue copiada y reproducida así. Y después es copiada y reproducida así.
después es copiada y reproducida así, y después es copiada y reproducida así. Fíjense cómo toda nuestra vida tiene que ver una y otra vez con los griegos. El logo de Nike sale precisamente de la escultura romana de Nike. Nike no es otra cosa más que una diosa romana, que por cierto estaba en el juicio de París. ¿Saben? Esa es la locura. Todo tiene que ver, hasta las marcas que utilizamos hacen referencia a los griegos y a los romanos. Eso a mí me vuela la cabeza. Insisto, hasta el logo de Nike, que insisto, es una representación, como lo habíamos visto con los lentes de Harry Potter, me está contando una historia que me remite a la mitología romana. Entonces, insisto, regresamos a los griegos una y otra vez porque son un referente. Entonces, fíjense, este es el mármol, ¿no? Entonces, acuérdense, a partir de romperlo, no empiezan a crear esas estatuas increíbles que vemos, pero no nada más hacen eso, sino que lo empiezan a registrar y empiezan a generar cómo se tiene que hacer. Por lo tanto, se convierten en un clásico, ¿no? La gente, justo los que somos maestros, lo que hacemos es pasamos el conocimiento a nuestros alumnos. Un alumno que aprende de mí, pues literalmente me está copiando. Y si mi alumno es mejor que yo, lo va a hacer mejor que yo porque va a tener mejores técnicas de lo que yo tuve en mi momento. Esa es la historia del arte, ¿sabes? Los griegos nos enseñaron a hacer las cosas de tal manera que lo seguimos utilizando una y otra vez. Pero ojo, ellos no nada más usaban el mármol, también utilizaban otros materiales y ahí es donde la tecnología empieza a aparecer importantísima. Entonces, ellos empiezan a utilizar, por ejemplo, metales. Los empiezan a fundir y dices, oye, pero esa estatua está bien pitera, no está padre, ¿qué pedo con la perfección? Lo que pasa es que acuérdate, le ha pasado un par de miles de años encima, pero si volteamos a ver el detalle, hasta pestañas tiene. Estamos hablando de pestañas hechas en metal, gente. O sea, esta gente era perfecta, lo hacía todo perfecto. Lo que pasa es que, insisto, con el paso del tiempo, pues se ha ido menoscabando, ¿no? Pero en términos generales, esta gente lo que buscaba era la representación fidedigna de la realidad, ¿no? Y ojo, pues los metales van pasando con el tiempo. Ahorita lo vemos verdoso, pero en términos generales, los metales, por ejemplo, esta es una foto trucada, ¿no? Pero la Estatua de la Libertad, este es el color original de la Estatua de la Libertad. Hoy la conocemos verde, pero pues acuérdate que pues le está dando el sol y le da las inclemencias del tiempo todo el santo día y por eso hoy es verde. Pero la Estatua de la Libertad no es verde originalmente, ¿no? Pero ojo, los griegos lo que empezaron es a fundir bronce, a fundir otro tipo de estatuas, que además, ojo, no hay tantos registros de ellas porque precisamente en las guerras pues las fundían para generar armas, porque pues de qué me sirve tener la estatua, pues está muy chida ahí, pero pues yo ahorita lo que necesito es una espada. Entonces, pues oye, compadre, pues ya no hay metal, pues fúndete al dios, ¿no? Y echémonos unas espaditas o unos escudos. Entonces, acuérdense, empiezan a inventar nuevas técnicas para llevar su arte de representación a nuevos niveles, ¿no? Entonces empiezan a fundir metales y empiezan a generar moldes. Y esas técnicas, gente, las seguimos utilizando al día de hoy. ¿Sabes? Las mismas técnicas, no, ahorita lo hacemos con mejores tecnología, pero esto que es de plástico, insisto, pues viene desde los griegos, ¿no? Estas fundiciones de metales, pues ahí dieron las bases. Y eso tiene que ver porque, por ejemplo, el mármol, ¿no? Aquí hay una cuestión estética. Todas las estatuas griegas tienen un soporte. ¿Por qué? Porque el mármol se rompe, ¿no? Y como es muy pesado y está esculpido de ciertas maneras, pues se rompe. Entonces, por eso los artistas le tenían que poner, digamos, como una base para que se apoyaran. Entonces, todas las estatuas de mármol siempre van a tener soporte y eso es algo que se queda como un clásico. Pero, por ejemplo, cuando lo hacen en bronce, eso ya no sucede, porque precisamente como ellos ya pueden esculpir y ya pueden hacer lo que ellos quieran, o sea, ya no están martillando, sino que literalmente ya están creando, entonces ya generan un poco más de dinamismo. Fíjense esta estatua, ¿no? Hecha en bronce, que insisto, es de metal, pero ven el nivel de perfección, le podemos ver las texturas en los brazos, le podemos ver los guantes, ¿no? A este gladiador, y ojo, esto es información.
al día de hoy sabemos cómo fueron los griegos, porque tenemos una estatua tan perfecta como esta que nos decía exactamente cómo están vestidos y un poco ese tipo de cosas, ¿saben? Por cierto, esta estatua ya empiezan a experimentar con incrustaciones. Lo que ven ahí rojo, ¿no? Eso literalmente es otro metal que simulaba la sangre, ¿no? Pues de este gladiador que se acaba de dar en la madre. Entonces, precisamente es importante. Entonces, ya para ir cerrando con el tema de los griegos, y aquí le voy a ir parando a esta charla, ¿no? Los griegos alcanzan la perfección en todos los sentidos, porque no nada más es la parte estética, sino también de materiales. Empiezan a experimentar, ¿no? No nada más con mármol, pero también dicen, oye, el bronce está chido, pero ¿qué tal que también utilizamos oro, marfil? Y empiezan a combinar, empiezan a combinar. Entonces, imagínense, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Y lo que hacían estas gentes era impresionante. Por eso, gente, es que se llaman clásicos. Por eso es que regresamos a ellos una y otra vez, porque literalmente es un referente. Vean la evolución de la escultura griega. Las primeras, la mediana y la última. Hay una evolución, porque insisto, oye, me encanta lo que estás haciendo, pero yo lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer con mejores técnicas, ¿no? Y acuérdense, las historias nos importan y las contamos una y otra vez. Esto que estamos viendo aquí es otra vez Hércules, ¿no? Otro cachito de la historia de Hércules, ahora madreándose con la hiedra. Y aquí vemos a Hércules ahora madreándose con el león. Y aquí, ¿no? Vemos, bueno, ahorita dentro a Hércules, ¿no? En otra de sus peleas, ¿no? Pero justo, ya para ir cerrando, acuérdense, de los griegos, ¿no? Con esto nos quedamos, alcanzan la perfección. Tiene que ver con la observación de la naturaleza, observación de la anatomía, decir, oye, esto es lo que normalmente miden todas las manos, esto es lo que miden las manos con el cuerpo, esto es lo que miden las cabezas, ¿no? Y lo empiezan a registrar. Y eso va a ser muy importante porque después en el Renacimiento lo van a retomar. Acuérdense que el Renacimiento retoma a los griegos y retoma todos esos estudios y los publican y los hacen que precisamente se expande ese conocimiento. Entonces, precisamente la influencia grecorromana, hoy por hoy la seguimos viendo inclusive en estas realidades virtuales, ¿no? En esta perfección de la observación. Leonardo da Vinci, si algo fue un gran observador de la naturaleza, insisto, porque no es como que tuviera Netflix para ponerse a ver la tele, entonces, ¿qué es lo que veía? Pues salía al campo y veía, ¿no? Cómo se comporta la naturaleza, la proporción áurea, la proporcionalidad humana. Precisamente esta obra del Vitruvio no hubiera podido salir si no se hubiera robado ideas, ¿no? De los griegos que ya habían observado antes. Y hoy por hoy estamos haciendo inteligencia artificial que remite a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí lo voy a parar el día de hoy, gente, ya para no abusar del tiempo, pero sí quería entrarle de lleno a, sobre todo, quedar claro dónde vamos a estar circulando en el curso, ¿no? Estamos hablando, insisto, de manera muy poco académica, ¿no? De las obras, no me voy a meter a analizarlas cada una de ellas, pero estamos hablando de cómo van contando historias y cómo vamos evolucionando. Oye, me gustó lo que hiciste, me encantó, ahora lo voy a hacer yo mejor. Entonces, acuérdate, es una copiadera, ¿no? Que si los egipcios lo hicieron bien, ahora los griegos. Y si los griegos lo hicieron bien, espérense a ver a los romanos, porque acuérdense, los romanos pues invitaron a los griegos y pues absorben toda la cultura. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, sí, sí, muy interesante. venga una sección de preguntas y respuestas. El que se quiera desconectar ya es tiempo de desconectarse, pero yo ¿cómo se llama? Les encomino a que tengamos esta plática, porque esto es lo rico, no tanto lo que yo diga de la charla, sino más bien, ¿qué opinan ustedes de lo que acabamos de platicar? Muy interesante y me desempolvaste totalmente, ¿eh? Sí, Lupita. Sí, no, totalmente. Y de acuerdo de toda la iconografía que mencionas, pues sí, seguían unas formas de la época y se van mejorando conforme pasa el tiempo.
pero así somos los seres humanos, tropezamos con la misma piedra, ¿no? Tropezamos con la Hacemos misma lo piedra y nos mismo. encanta una y otra vez lo mismo, ¿eh? Así Coincido. Pero es muy curioso lo que dices, porque no solo en el arte es esta repetición hasta que algo pega en un lugar diferente y hace un pivot y cambia, ¿no? Sí, sí. En tecnología es lo mismo, iteras, 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 hasta que algo hace que despunte y entonces la plataforma se vuelve súper famosa o el viral pega, ¿no? O sea, es repetir, 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 lo mismo, y de repente hay un cambio brutal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque además justo lo vamos a ver particularmente en el siglo XX, como con la llegada de los medios de comunicación es otra cosa más que una copiadera del medio anterior. Acuérdense que el cine no es una cosa más que el teatro, nada más que ahora le pusieron una cámara enfrente, ¿no? Y la televisión no es otra cosa más que el cine más el radio, ¿sabes? Es un acúmulo de cosas. Como dices, a nivel tecnología, pues así somos los humanos. Vemos algo, hoy está chido, pues lo voy a hacer mejor. Twitter, ¿no? Ahorita que está muriendo, pues ya salió Threads, ¿no? Entonces ya salió algo que va a ser mejor que Twitter. Y ese es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Sí, no, y estaba pensando, por ejemplo, ya en artistas que seguramente vamos a ver mucho después, como Picasso. Pues Picasso también pinta a Cristos y todo, nada más que, o sea, es la misma historia, nada más que ahora no necesariamente en una búsqueda de la perfección realista, sino en como, lo voy a decir horrible, pero como el vomitadero abstracto, ¿no? O sea, en algo que es, ¿no? Pero que sí te hace referencia. Entonces sí, está interesante esta parte de la repetición, repetición, repetición. Como que es Vas a más ver, clara. a mí eso me voló la cabeza, porque justo cuando lo ves, que además son las mismas historias que repetimos, o sea, porque todo mundo ha hecho las mismas, de lo que acabas de decir, pues Dalí también hizo Cristos, que insisto, viene de la misma tradición de esto, ¿no? Pero además impacta a todas las ciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, la psicología está muy basada en Freud. Y Total. pues Freud lo único que hizo fue leerse los griegos, ¿no? Y organizarlos, y no, echarle tantita onda, pero pues los griegos. Y pues ahora estamos volviendo a contar las mismas historias. Y Siempre, o sea, Dalí se leyó a Freud y por eso saca esos cuadros tan orates, ¿sabes? Entonces todo es o sea, todo es la misma historia, nada más que las vamos contando de maneras distintas, ¿cierto? Sí, está padre ver el origen de las cosas. A mí fue lo que más me gustó. O sea, que de dónde viene todo. Eso está padrísimo. Eso. Y vas a ver porque te va a volar la cabeza, Vero, porque, ojo, apenas estamos empezando. Vas a ver, o sea, que dices, no mames, o sea, es que todo es lo mismo, ¿sabes? Sí, 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 pero está bonito porque bueno, a mí el tema me apasiona, me interesa, pero no estoy estudiada como ustedes, como mi mamá, ¿no? Que pues, sí estudiaron eso. A mí me gusta como aficionada. Entonces, de repente medio tengo una embarradita de algunas cosas, pero cuando las expones aquí y las desenredas y la manzana de la discordia, bueno, pues sabemos que existe la leyenda, la historia de la manzana de la discordia, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, ahorita que Paris y que pues me encantó, me encantó. O sea, esa parte me está gustando mucho. Es a mí lo que me voló la cabeza, Vero, porque cuando dices, es que todo es lo mismo y todo está interconectado. Sí, y en el mundo cotidiano no lo sabemos, o sea, repetimos esa expresión todo el tiempo. Ah, ya saliste tú como la manzana de la discordia. ¿Y de dónde viene, no? Eso está muy, muy, muy padre. Y eso es padrísimo, porque insisto, hacemos lo mismo una y otra vez, nada más que lo hacemos cada vez mejor y con mejores técnicas. Ujú. Y es en términos generales Súper. la historia del arte, ¿eh? En términos generales. Y lo vamos a ver, o sea, les voy a volar la cabeza con unos datos súper ñoños más adelante. Órale, nos ¿Cierto, encanta la no? ñoñez. Va. ¿Qué Sí. más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía tenemos tiempo. Yo Rodo, me tengo que ir a ¿cómo hacer viste una la onda? pizza. Las películas de Matrix también son una repetición de toda la filosofía, ¿no? Entonces, Sí, ya- pues sí. De la parte onírica, ¿no? Y espérate, Lupita, porque justo Matrix nos va a llevar de la mano a lo que es las inteligencias artificiales. Ujú. Y ojo, lo que está pasando ahorita con las inteligencias artificiales, pues ese es el resultado de todo esto que estamos viendo, o sea, porque
pues en nuestra vida, y como ya lo vimos, pues toda esta parte de la matemática, toda la parte de la filosofía, toda la parte del derecho, toda la parte de, ya se ve condensado, ¿no? En una inteligencia que ya tiene todo ese contexto, que ya tiene todo ese bagaje y por eso es un poco aterrador, porque la inteligencia sabe todo de todo, ¿no? Y nosotros, y de nosotros apenas, ay, ¿a poco París es el mismo, el de la manzana que, sabes, apenas estamos ahí, la inteligencia ya lo sabe. Sí, pues sí. Por eso a mí me resulta aterrador. ¿No? Por su culpa fueron las guerras de Troya, no fue por otros intereses, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué loco, sí. Muy bien. Hola, Vero. Hola, mami. Me encanta, me encanta. Pues bueno, gente, creo que para una primera sesión es suficiente, no los quiero cansar más, todavía son más de 600 slides y apenas nos echamos ahorita 160. Entonces, Apenas estamos calentando motores. apenas Muy estamos bien. calentando. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Si les gustó, porfa, recomienden el curso. Acuérdense que las personas que no tomaron esta igual la pueden tomar de manera individual. Entonces, recomiéndenme sobre todo, porfa, con sus conocidos. Seguramente a alguien le va a interesar. Sobre todo porque, además de que, insisto, creo que es información importante que vale la pena tener, pues también tiene causa, ¿no? Y están ayudando a una causa que yo en lo particular creo mucho. Entonces, de nueva cuenta, les agradezco mucho que estén acá, están haciendo la diferencia y es un placer y un privilegio estar con ustedes. Nos vemos la semana que entra. Gracias, Quique. Nos vemos el Bye, jueves. adiós a todos. Muchas Adiós. gracias, Adiós. Enrique. Muy Gracias. interesante. Bye. Muchas Qué gracias. gustazo, qué gustazo. Bye, mami. Estén por acá. Bye, bye. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto, Rodo. Saludos en casa. Sí. Gracias. Hasta luego, hijo, muy interesante. Hasta pronto, muchita. Que estés muy bien. Te amo. Bye, bye. Bye. Bye.